Les presento al doctor Félix Carrasco. El doctor Carrasco es médico asistente de cirugía hepatobiliar del Hospital Guillermo Almenara. Tuve la oportunidad de trabajar con él, bueno, hace unos años, cuando trabajábamos en el Hospital Almenara. Y tiene una subespecialidad en cirugía hepato-pancreatobiliar y encargado de los trasplantes, ¿no? De la Universidad Mayor de San Marcos, miembro de la Asociación Internacional de Cirugía Hepatobiliar y miembro de la Sociedad de Trasplante Hepático, y es miembro fundador de la Asociación Peruana de Trasplantes. El doctor Carrasco es una persona muy querida por todos nosotros, es súper conocido. Ha sido mucho tiempo encargado y jefe, ¿no? del servicio de trasplante hepático. Eh, Estamos ahorita con el servicio de radiología, está el doctor Fisher presente, están los colegas tecnólogos, que ellos están preocupados, ¿no? por el tema de enfocar la tomografía y ver de qué forma, en este caso, usted como es un cirujano renombrado de hígado, ve o tenemos que presentar, digamos, las imágenes de tomografía computada, para que sean de gran ayuda, ¿no? Es importante, ¿no? Saber que la tomografía es muy importante para el uso de un software, incluso el software de postproceso, para ver el volumen de hígado. O sea, sería bueno que nos comparta un poco qué es lo que usted necesita, ¿no? ¿Qué es lo que usted quiere para que las tomografías, no solamente de Lima, sino bueno, en este caso del Cusco, también sean súper útiles para tomar buenas decisiones clínicas? Lo dejo con el doctor Carrasco. Buenas noches. Perfecto, Javier, gracias. Gracias. Comparto pantalla. Vamos a comentar sobre las utilidades de la volumetría hepática y luego algunas de las técnicas que estamos utilizando. De hecho, hay básicamente dos contextos en los cuales se utiliza la volumetría hepática. El trasplante hepático, sea que hagamos una evaluación de un donante vivo de hígado, o sea que lo utilicemos para planificar resecciones hepáticas complejas. Con respecto al trasplante, sabemos que la cantidad de donantes que tenemos es muy poquita. Hay muchos pacientes esperando en una lista de espera y muy poquitos órganos por trasplantar. La donación en nuestro país es malísima. Estas son las mejores cifras que tuvimos de donación pre-pandemia, 2,3 donantes por millón de habitantes. Hoy en día la donación se ha caído a 1,8, o sea, es malísima con respecto al promedio solo en Sudamérica, que es 10 donantes por millón de habitantes. Chile está en promedio 10, Argentina, Brasil y Uruguay alrededor de 20. Perú tiene apenas hoy 1,8 tenemos poquitos donantes que tenemos que las listas de los pacientes llegan muy complicados a otras alternativas de solución. Dentro de esas alternativas u opciones de solución, donantes marginales, es decir, pacientes ancianos, pacientes obesos, y hoy en día usamos un solo hígado de un donante cadavérico, lo partimos en dos para trasplantar, para beneficiar a dos receptores. Aquí ya entra mucho que ver la imagen, la tomografía y la volumetría hepática especialmente. Y también utilizamos la alternativa del donante vivo. Operamos una persona sana, joven, y sacamos un segmento de hígado pequeño para un receptor pediátrico o más grande para un receptor adulto. Y también aquí utilizamos volumetría hepática. El primer concepto que debemos llevarnos todo. Hoy, y como tal, todos tenemos dos hemihígados y todos podemos prescindir de uno de estos dos hemihígados, sea por alguna cirugía o sea porque lo vamos a donar.
Este concepto de órgano par es importantísimo y nos permite planificar muchísimos procedimientos de partición. Definitivamente la anatomía quirúrgica, la fase portal y la fase venosa para ver las venas suprahepáticas. Ojo que, a diferencia del estudio de las lesiones ocupantes de espacio, el estudio de las masas hepáticas, la fase arterial debe ser tardía. ¿Sí? La fase arterial en donante vivo evaluamos antes de espacio tumores hepáticos tardía, porque es la fase parenquimal de la fase arterial. Y el estudio de un donante es arterial temprana porque es anatómica. Esto evidentemente nos permitirá evaluar, diferenciar, definir las variantes anatómicas, la volumetría hepática y en función de ello la técnica quirúrgica. Hace algunos años, todavía llegué a ver estas imágenes de arteriografía directa, ¿sí? Entrar por la femoral, a la aorta, el tronco celíaco y pintar la arteria hepática, y así definíamos la arteria hepática, pero hoy en día ya no más se hace esto, pues con la tomografía logramos definir muchísimo mejor la configuración anatómica vascular del hígado, y hoy en día con los nuevos software pues la definición y la calidad de las imágenes son de hecho muchísimo mayores y tiene más rendimiento inclusive que una arteriografía de las que hacíamos antes. Es cómo diferenciar una arteria hepática derecha que viene de la mesentérica superior. Hoy las podemos diferenciar con todos los de la marca que sea. La anatomía portal de la misma manera, con todas sus variantes, claramente definidas con una tomografía. Y esto es lo que quisiéramos, esta es la mejor fase que quisiéramos tener para unas suprahepáticas, donde podamos definir en esa fase ojo de salidas hepáticas para definir segmentos uno 2 5 8 cualquiera que sea, la anatomía segmental del hígado está definida básicamente por las venas suprahepáticas. Por tanto, la fase de las suprahepáticas es también muy importante. Y aquí estamos diferenciando con otro software, la vena hepática media, la vena hepática derecha, la vena hepática izquierda. A partir de ellas es que se hace la volumetría hepática. Hace algún tiempo hacíamos esto de manera manual y todavía es válido, donde no hay, hacer la volumetría manual, corte por corte, ir midiendo áreas, y luego sumar áreas para calcular volúmenes. Y hacíamos esto y calculábamos 230 centímetros cúbicos aquí, o me iba al segmento 4, agrandaba un poco más, y de manera manual lo hacía. Como si hay software que lo hacen de manera manual, y no es tan malo, pues si no tenemos más, podemos hacerlo de manera manual. ¿Okay? También para calcular el volumen derecho del hígado. En Cusco tienen y tomógrafos de la marca Siemens, más ahí. Con respecto a el eh, que nos permite hacer esto a partir de la anatomía venosa del hígado. Y así podemos no solamente hacer volumetría, sino planificar la cirugía y ver con cuánto hígado nos vamos a quedar, cuánto más vamos a correr nuestra línea de transección respecto acá, por ejemplo, con la vena hepática media. Si nos corremos más a la derecha la vena hepática media o más a la izquierda la vena hepática media, vamos haciendo nuestra planificación quirúrgica. Es decir, no se queda el estudio en anatomía, no se queda en el estudio en volumetría, sino va más allá a la planificación quirúrgica. Y allí viene una conversación directa con el cirujano. ¿Okay? ¿Qué pretendes hacer? ¿Cuál es tu plan quirúrgico? En virtud de ese plan quirúrgico es más, traer al cirujano, decir, a ver, estamos acá, ¿cuál es tu plan A? ¿Cuál es tu plan B? En virtud de ese plan A, plan B, vamos haciendo una estrategia quirúrgica entre los dos. El radiólogo, básicamente el tecnólogo y el cirujano. ¿Okay? Entonces vamos planificando la cirugía. A eso tenemos que apuntar. Hay diversos software, algunos
eh, propios del software del post-análisis del tomógrafo que tenemos y algunos de venta y hasta de distribución gratuita que con las imágenes que tenemos las podemos aplicar. Este es un software que utilizábamos antes y ya en realidad ya no hay porque era un software para pagarlo. Pero con cualquiera de ellos podemos definir la volumetría hepática y, por ejemplo, en trasplante, podemos tener un bebé pequeño que requiera 250 gramos de hígado, pues, o 200 gramos, le vamos a poner segmentos 2 y 3 tal cual lo vemos en el tomógrafo, lo vamos a ver en la cirugía del donante y vamos a cortar y tener los segmentos que necesito. Si el nene que voy a trasplantar es mucho más pequeño y de pronto pesa 5 o 6 kilos, pues voy a partir el hígado y lo voy a hiperreducir y eso lo puedo calcular con el tomógrafo y eso lo puedo llevar luego a la cirugía, a la simulación real, al campo operatorio. Entonces, sí nos permite calcular cuánto volumen de hígado necesita un paciente y cuánto le vamos a poner en virtud de la valoración preoperatoria tomográfica. Si el nene es más grande, ya no será suficiente un segmento 2 y 3, tendré que tomar el segmento 2, 3 y 4. Y aquí está, corrí mi línea de transección ya no a la altura del ligamento falciforme, sino hacia la línea de Cantil para tomar un segmento de hígado más grande. Y si el receptor es un adulto, pues ya no me sirven los segmentos 2 y 3, tampoco el 2 3 4. Ahora tendremos que voltear a mirar el hígado derecho, 5 6 7 y 8. Y así ya no partiremos, ya no extraeremos, ya no resecaremos el hígado izquierdo, sino el hígado derecho, porque un receptor adulto evidentemente requiere más masa hepática. Y en virtud de todo esto, tendremos el hígado suficiente, podremos resecar el hígado necesario y podremos implantar tal cual lo hemos planificado. Los resultados son estos. Esos son los dos primeros nenes trasplantados el año 2001 y 2002 en el Perú. Los dos todavía están muy saludables. Esta es la primera nena trasplantada en Hospital Revaliat el año 2016 y este es el primer trasplante que hicimos en Hospital eh, del Niño de San Borja el año 2019. Todos ellos están afortunadamente saludables. Entonces, en la cirugía del trasplante hepático con donante vivo, fundamental la anatomía vascular y la volumetría hepática con función o en función de la planificación quirúrgica. Cuando tenemos un donante cadavérico, es un desperdicio, como le decía, siendo el hígado un órgano par, poner los dos en mi hígado, es decir, poner el hígado completo a un solo paciente. Si le ponemos un hígado completo a un solo paciente, le estamos poniendo dos hígados. Y no necesita nadie tener dos hígados. Entonces, podemos partir el hígado, obtenido aquí ya no de un donante vivo, aquí es de un donante cadavérico. Podemos partir el hígado para optimizar el recurso escaso, ¿sí? Muy escaso, les decía en nuestro medio, a partir del conocimiento de la anatomía vascular. Entonces, antes de ir a un quirófano, sabemos que hay un donante, por ejemplo, hay un donante en Cusco hoy, ¿ok? Vamos a ir de Lima a tomar el hígado y a extraerlo. Antes de ir a Cusco, hacemos la tomografía, ustedes nos ayudan con la tomografía, una tomografía trifásica, y podemos conocer perfectamente la anatomía arterial, la anatomía portal, la anatomía venosa, y antes de viajar ya sabemos con qué nos vamos a encontrar, ya sabemos las variantes anatómicas, y ya sabemos qué volumen de hígado se va a llevar el paciente pediátrico y qué volumen de hígado se va a llevar el paciente adulto. Y esto nos permite, vean ustedes lo que hacemos ahora. Receptor adulto, Hospital Almenara. Receptor pediátrico, Hospital Revaliati. Tenemos el hígado completo, lo partimos y ahora convertimos un hígado completo en dos hemihígados. Recuerden el concepto de hígado como órgano par. Para esto nos sirve precisamente la volumetría hepática y estos son los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos una nena trasplantadita en hospital, acá las dos fueron trasplantadas en Almenara, dos nenes trasplantados, un nene y una adulta trasplantada. Acá un nene trasplantado en Reolete y un adulto trasplantado en Almenara. La bipartición hepática es una alternativa excelente para aliviar la escasez de donantes y se fundamenta en la anatomía vascular obtenida por tomografía y en la volumetría obtenida por tomografía. Del mismo modo, como lo usamos en trasplante hepático, sea con donante vivo o con donante fallecido para hacer esa llamada bipartición hepática, también lo usamos mucho en cirugía hepatobiliar. Para planificar las resesiones hepáticas, por ejemplo, acá tengo un tumor hepático que implica una recesión extensa, tengo que valorar, ¿sí? Con la anatomía vascular que debo tener una recesión R0, es decir, sin residuos tumorales, ¿sí?
sin límites vasculares comprometidos, sin límites parenquimales comprometidos, ¿ok? Pero además tengo que preservar el flujo de entrada del hígado, tengo que preservar el flujo de salida del hígado y ver la cantidad de hígado que nos va a quedar, el hígado remanente. Todos sabemos que la cantidad de hígado que podemos resecar depende de qué tan sano o qué tan enfermo es el hígado. Si yo tengo un hígado sano, puedo resecar hasta el 80% del volumen hepático y ese hígado sano remanente de un 20% puede ser suficiente para suplir las necesidades metabólicas de un paciente que tiene hígado sano. Si el hígado tiene enfermedad grasa, estenosis hepática, ya no será suficiente con un 20%, habrá que dejar un poco más, hasta 30%, es decir, solo podría resecar hasta el 70%. Pero si el hígado es cirrótico, ya no voy a dejar ni 20 ni 30%, tendré que dejar por lo menos un 40%. La recomendación es que sea un 50%. Entonces, ¿cómo sé cuánto de hígado voy a resecar? ¿Cómo sé cuánto de hígado voy a quedar? No hay manera de saberlo si no es con una volumetría hepática. Y así, en este caso, por ejemplo, no es muy difícil saber que nos queda un hígado suficiente. Vamos a segmentar, a cortar el hígado a este nivel, hacer la hepatectomía a este nivel. Nos vamos a quedar con los segmentos 1, 2, 3 y 4. Esta es la planificación preoperatoria, la cirugía virtual, la llamada cirugía virtual. Y esto lo llevamos a un quirófano, hacemos la resección, tenemos un volumen de hígado suficiente y ese es el control postoperatorio. Pues aquí no hay mayor problema porque, digamos, se ve a ojos vista, pero es importante calcularlo con toda certeza. En otro caso, un tumor más pequeño, pero localizado centralmente en relación al pedículo portal, en relación al pedículo de salida. Entonces, hacer una resección aquí sin compromiso vascular es difícil y por tanto va a ir a una resección hepática extensa. Si vamos a cortar el hígado ahí, pegados al lado derecho de la vena hepática media, como estamos acá, tenemos que calcular esa volumetría y aquí tenemos, por ejemplo, que de 1.300 gramos de hígado, el hígado que va a quedar es más o menos 505. ¿Cuánto significa esto? 37,9%, digamos 38%. Digo, si este paciente fuera cirrótico y le voy a dejar el 38%, ¿sería una cirugía segura? No. Si es un paciente con hígado graso, podría ser, pero para un cirrótico no. Entonces, no solamente es cuánto dejo de hígado, sino qué tan bueno o malo es este hígado funcional. Entonces, la volumetría hepática es fundamental en la toma de decisiones. Si es cirrótico, de ninguna manera puedo hacer una recesión tan extensa. Tenemos que buscar alternativas. La volumetría me dirá, mira, aló, por si acaso, doctores, muy poco volumen remanente. ¿Existe alguna estrategia de aumentar ese remanente? Si existe, pues la recomendación sería esto, hacerla. Entonces, en regiones hepáticas extensas, la volumetría hepática es fundamental. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Y esto es muy, muy, muy frecuente en el manejo quirúrgico de la metástasis colorectal. Ustedes saben que hoy en día el tumor de colorectal metastásico a hígado ya no es una enfermedad avanzada y terminal, tiene muchas opciones terapéuticas. Y aquí, por ejemplo, podemos tener varias lesiones en el hígado derecho y algunas en el hígado izquierdo. Si quiero hacer una hepatectomía derecha, aquí me va a quedar muy poquito hígado izquierdo, además de que tiene tumorcitos en el lado izquierdo. Entonces, el planteamiento es reseco las lesiones del lado izquierdo, trato de resecar las que puede el lado derecho. Aquí hay muchos más, ¿sí? Aquí hay muchísimas más. Aquí tengo que hacer ya una hepatectomía derecha obligatoria. Las lesiones del lado izquierdo las resecaremos, ¿sí? Y luego vamos a sacar el hígado derecho para que crezca el hígado izquierdo. Y eso se llama la estrategia del ALPS. Hacemos la hepatectomía derecha y hacemos que crezca el hígado izquierdo. Y el volumen remanente, al ligar la vena porta, se va a achicar el hígado derecho y va a crecer el hígado izquierdo. Eso es una estrategia para aumentar el volumen del remanente. ¿Cómo sé cuánto tenía inicialmente y cómo sé cuánto tiene después? Volumetría hepática. Hoy en día el manejo de las metástasis hepáticas colorectales depende absolutamente de la definición vascular y de la volumetría hepática. Vean ustedes, esta es una publicación reciente, del año 2022, en una revista que todos ustedes conocen. La tomografía en cirugía hepática sirve para caracterizar la carga tumoral, para evaluar la anatomía vascular y las relaciones del tumor con esos vasos, para identificar variantes anatómicas vasculares, para ver si hay enfermedad parenquimal difusa, para ver si hay hallazgos que limiten la cirugía y para medir el volumen inicial y el volumen final de una cirugía que puede ser en dos estados.
Para todo esto nos sirve un adecuado estudio tomográfico. Y aquí, por ejemplo, vimos cómo este hígado seccionado acá va a crecer y nosotros vamos a planificar nuestra cirugía midiendo exactamente cuánto de volumen de hígado remanente vamos a tomar. Vean este caso, un tumor muy pequeñito aquí y otro tumor pequeñito acá y varios tumores pequeñitos. Aquí me conviene hacer una hepatectomía, probablemente sí, pero si puedo hacer resecciones en cuña, resecciones ahorradoras de parénquima y una hepatectomía, sino resecciones en cuña, mejor. Y vean lo que se puede hacer. Voy a resecar una cuña grande acá, una cuña más pequeña acá, una cuña un poco más grande acá. Hago resecciones en sacabocado o en cuñas que van a disminuir el volumen hepático, pero va a ser mejor que hacer una gran hepatectomía. Vean ustedes, si hiciéramos una hepatectomía derecha, en este caso, me quedaría un 25%. Pero si hago una cirugía preservadora de parénquima y reseco en cuña basado en la volumetría, voy a conservar el 71%. Entonces, aló doctor, estamos conversando, sí, estamos reunidos el cirujano, el tecnólogo, el radiólogo. Si planificamos una resección extensa, anatómica, volumen 25%. Si planificamos una resección no anatómica, preservadora de parénquima, volumen remanente del 79%. Usted decida qué le conviene más al paciente. Planteamos inclusive alternativas en el manejo quirúrgico. Y les decía que hoy en día, vean ustedes, todos estos verdecitos, todas estas lesiones verdes son metástasis colorectales. Hoy en día las resecciones pueden ser tan extremas, tan abigarradas, tan no anatómicas, que podemos llegar a tener mucha masa tumoral y vean cómo dejamos el hígado. Mordido por todos lados, pero ¿en base a qué? En base a anatomía vascular y en base a volumetría hepática. Esto es lo que se llama la cirugía preservadora de parénquima en metástasis colorectales, que es una de las patologías más frecuentes hoy en día que se opera en cirugía hepática y que dependen absolutamente de la planificación preoperatoria. Vean ustedes las resecciones extensas y abigarradas que se pueden hacer con la intención de solucionar metástasis hepáticas múltiples, que para algunos podrían ser inoperables, no lo son, ¿sí? En base a una guía, a un mapa imagenológico tomográfico. Como aquí se puede hacer una resección de la parte alta del hígado en virtud a la planificación preoperatoria. Entonces, estas resecciones en cuña hoy en día se hacen muchas y nos permiten manejar muchísimo, muchísimo mejor a estos pacientes. Con respecto a la técnica, de lo que les interesa a ustedes, evidentemente este es un trabajo absolutamente coordinado con el tecnólogo, que es el que está ahí frente al paciente, evidentemente utilizar el mejor medio de contraste, ¿sí? Y esto ustedes lo tienen claro, la dosis por kilo de peso, tener precaución con la creatinina basal, el inyector, ¿sí? La velocidad de inyección, ustedes lo saben. Y aquí solamente yo les recalco un dato. Fase arterial tardía para el estudio de tumores. Fase arterial temprana para el estudio de los donantes con intención de trasplante. Luego la fase venosa portal, de 50 a 65, 50 a 75 segundos después, y una fase de equilibrio entre 90 y 120 segundos para hacer la fase venosa. ¿Sí? Arterial tardía en tumores, arterial temprana en donantes. El espesor del corte, absolutamente importante, en especial para la arteria. Absolutamente importante. Vean ustedes cómo un volumen hepático puede variar en virtud del espesor del corte, por ejemplo. Si yo corte de 10 milímetros, puedo calcular un volumen hepático total de 1.270 centímetros cúbicos. Y si hago corte de 0.6 milímetros, esta volumetría puede subir a 1.322, solamente por el espesor del corte, siendo el mismo hígado. Entonces, si queremos hacer cálculos muy finos, muy, muy finos de la volumetría hepática, y me interesa la volumetría al milímetro en pacientes que están al límite del volumen de resección, cuanto más fino el corte, mejor. Lo mínimo 0.6, la recomendación, en especial en arteria, 0.2 a 0.3, por lo menos para la fase arterial. En la fase portal, en la fase venosa,
no se requiere ser tan fino, pero para la arteria especialmente, cortes muy finos. Cuanto más finos, el cálculo de la volumetría es más exacto. Vean cómo puede variar. Por ejemplo, si quiero calcular para un bebé el segmento lateral izquierdo, 2 y 3. Si hago cortes gruesos, me puede salir un cálculo de 218 centímetros cúbicos. Y si hago cortes muy finos, de 235 centímetros cúbicos. O sea, de esos 18 a 35, esos 20 centímetros cúbicos para un bebé pueden ser absolutamente importantes. Por tanto, el espesor del corte también, la concentración de contraste, el inyector, la velocidad de contraste, los tiempos de adquisición, el espesor del corte, todo esto es absolutamente importante para tener una buena definición. Como digo, en especial en arteria, lo más fino posible para definir la anatomía arterial. En la portal podemos no ser tan finos, pero en la arterial sí, absolutamente. En la venosa tampoco, solamente hago énfasis en la fase arterial, que para tumores es fase arterial, ojo, tardía, y para donantes fase arterial temprana. Ustedes tienen esto, el software de Philips, ¿cierto? El CT Liver Analysis, que es esta es la versión antigua del software de Philips, el IntelliSpace Portal de Philips, que nos permite hacer el análisis de la volumetría hepática. Es muy amigable, nos permite definir la anatomía portal, nos permite definir la anatomía venosa. Importantísimo tener una buena fase venosa para tener una buena concentración de contraste. Podemos sumar esas dos anatomías, podemos sumar la fase arterial también y tener, en virtud de esta volumetría, de esta anatomía, hacer los cálculos. El software de Philips es muy amigable y nos permite, nos va diciendo pasito a pasito dónde poner cada punto de reparo para hacer nuestra volumetría hepática. El primer punto en la vena cava, el segundo punto en la vena hepática derecha, el tercer punto en la bifurcación de la vena porta derecha, el siguiente punto en la vena hepática media, luego en la fisión umbilical, luego en la bifurcación de la porta izquierda, luego en la punta izquierda del hígado, en el ligamento venoso superficial, ligamento venoso profundo. El software nos va diciendo exactamente dónde poner cada punto anatómico en base a una buena adquisición. Y con eso nos permite hacer esta volumetría. Esto lo hacemos con el software de Philips. En Almenara tenemos el software de Philips y lo utilizamos mucho porque es de pronto el más amigable, el más intuitivo. Hay otro software que no está en el tomógrafo, que son gratuitos para la gente que no tiene o no conoce o no puede usar el software. Hay software gratuitos ahora en Internet que uno los puede utilizar, que es este no es el tomógrafo, esto es aparte. El 3D Slicers, el Osirix también, para los que tienen Mac, Vitria también. El Synapse o Synapse es el software de Fujifilm, de Fuji. Es uno de los más utilizados para hacer volumetría hepática en el mundo, especialmente en países orientales. Lo tenemos en el Hospital Almenara. Permite hacer muy buen análisis, permite sumar, a diferencia del software de Philips, permite sumar la fase arterial, la portada, la venosa, e inclusive a eso permite sumarle la colangiografía por resonancia. Permite sumatoria de imágenes, todas en una sola, y hacer un buen análisis de la volumetría, del margen de resección, o también de hacer resecciones en cuña. Vean acá la sumatoria de todas las imágenes, arterial, portal, venosa y vía biliar. Es un muy buen software, es bueno conocerlo. Aquí estamos haciendo una volumetría hepática para planificar una cirugía. Para los que tienen General Electric, es el software del Hepatic VCE. También permite hacer volumetrías basadas en las ramas de la vena porta y en la rama de las suprahepáticas. Un software no tan amigable, pero también muy útil. El Ibervision es para otro software. El Miriam también es otro software. El Tera, el Bevis, de igual manera. Y ustedes tienen un software que es el Saigo. Muchísimo. No sé si acá puedo hacer. ¿Están viendo? Es el Singer. Y aquí tenemos, vamos a ir pintando con el Singer. Las venas suprahepáticas, las venas hepáticas están pintadas. Y a partir de las venas hepáticas vamos a hacer la volumetría hepática.
Luego vamos a pintar la vena porta y con eso calcular, vean ustedes, solo de esa manera el software es muy amigable, permite calcular los segmentos del hígado en base a la anatomía vascular portal, suprahepática y portal. Entonces, este software de Siemens también es muy amigable, nos permite hacer cálculos inclusive más exactos que el de Philips y si lo tenemos a la mano, pues hay que utilizarlos. ¿A dónde más nos lleva hoy la tomografía y la volumetría? Nos permite ir ahora a la cirugía virtual, a la realidad virtual. Planificar la cirugía ya con realidad virtual antes de llegar a un campo operatorio. Nos permite, además, lo que estamos haciendo ahora con los trasplantes o con las regiones hepáticas, hacer impresiones en 3D. De manera que antes de llegar al quirófano ya tenemos el hígado en la mano, ya vamos planificando la cirugía y ya vamos partiendo el hígado antes siquiera de llegar a un quirófano. En tamaño real, en tamaño a escala, podemos ir planificando nuestra cirugía. Y todo esto, por ejemplo, una cirugía de donante vivo. Tal cual se hace la impresión 3D, tal cual lo obtenemos en una cirugía real de donante vivo. Estos modelos hoy en día no solamente permiten impresión 3D, sino también permiten llevar la imagen al campo operatorio y aplicar la imagen sobre la torre de la paroscopía, sobre la pantalla de la paroscopía, e ir viendo todas las imágenes que ustedes no se deben obtener, ir viéndolas en el campo operatorio directo y nos permiten planificar mejor la cirugía. Entonces, para concluir, y espero sus preguntas, la tomografía multifásica de hígado y la volumetría hepática tienen un rol fundamental en diversos procedimientos quirúrgicos, tiene un rol protagónico e indispensable. No se puede realizar una trasplante hepático o cirugía hepatobiliar sin la ayuda de la tomografía respecto a la reconstrucción vascular y respecto a la volumetría hepática. Evidentemente, para tener las mejores imágenes, para tener los cálculos más exactos, se requieren protocolos meticulosos para tener imágenes dinámicas de alta calidad. ¿Sí? La evaluación del remanente, ¿sí? Puede requerir otros estudios, como por ejemplo la calidad del volumen hepático, ¿sí? Y estos estudios que ustedes hacen nos permiten avanzar hacia tecnologías emergentes. Impresión 3D, realidad virtual, cirugía virtual. Bien, con esto concluyo mi mensaje. Si ustedes tienen comentarios o preguntas, quedo atento. Doctor, buenas noches. Bueno, la verdad que yo hace muchos años, cuando trabajaba en el Hospital de Menara, la verdad que no tenía la idea de que tanto había avanzado este tema del trasplante, ¿no? Poder agarrar el hígado y bipartirlo y que un hígado de un donante cadavérico pueda ser utilizado en dos humanos, ¿no? Increíble. Yo como que me había quedado en el trasplante de donante vivo, ¿no? En ese entonces. Pero yo recordaba de que era importante, por ejemplo, mostrarle, ¿no? En la fase arterial, digamos, el nacimiento de la arteria hepática, ¿no? Que es importante porque creo que hay algunas variantes anatómicas, creo que hay 10 variantes anatómicas de nacimiento de la arteria hepática, me parece, ¿no? A veces pueden nacer en la mesentérica, pueden nacer directamente de la aorta, ¿no? ¿Algún comentario sobre ese tema? Como, como comentaba en la presentación, la definición de las variantes anatómicas es fundamental para definir las estrategias quirúrgicas. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo acá. Es anatomía arterial. Aquí tenemos la arteria mesentérica superior
la arteria mesentérica superior, que está dando origen a la arteria hepática, y esta arteria hepática está dando origen a la arteria izquierda. Y la arteria derecha viene directa desde la aorta. Entonces, si voy a trasplantar un hígado derecho, es una anatomía perfecta, ideal, porque tengo una arteria hepática derecha, que es esta de acá, larga, que viene desde la aorta, larga y calibrosa. Genial, maravilloso. Si voy a trasplantar, si este va a ser un donante de hígado izquierdo, también es una anatomía favorable, porque tengo una arteria hepática izquierda grande, larga, puedo sacrificar la gastronal y cortarla acá. Entonces, me permite definir, esa es una variable, por ejemplo, que no está clasificada dentro de las variantes de Mitchell. ¿Ah? Siempre hay variantes anatómicas que no llegamos a, no encajan en las clasificaciones, por eso ya no nos memorizamos mucho el uno, el 2, el 3, porque a veces hay variantes que no encajan. En este caso, En este caso, si tengo una anatomía vascular normal, tengo el tronco celíaco, tengo la arteria gástrica izquierda, la hepática, la hepática derecha, la hepática izquierda, la defino perfectamente y está bien. Pero si yo tengo este donante con esta arteria hepática derecha pequeña y esta arteria hepática izquierda pequeña, y tengo este donante con esta arteria hepática grande y larga, o la derecha, o esta izquierda grande y larga, evidentemente preferiría esta. Si yo tengo a papá y mamá que quieren donar, y cada uno tiene estas variantes, esta anatomía, escogeremos, por supuesto, a este de acá, porque me permite tener mejores pedículos vasculares. Entonces es absolutamente importante definir esas variantes anatómicas. Evidentemente, recalco, en el donante fase arterial temprana, no es fase arterial tardía, ¿ok? No se debe pintar la porta en el donante. No se debe pintar la puerta. Aquí, por ejemplo, tenemos una arteria hepática izquierda que viene del tronco celíaco y una derecha que viene de la mesentérica superior. También anatomía perfecta. Aquí tenemos otra. La arteria hepática izquierda no viene del tronco celíaco, sino viene de la gástrica izquierda. También anatomía favorable. Entonces, podemos tener anatomías favorables. Hace poquito evaluamos un paciente que quiere donar un señor, quiere donar para su papá y lamentablemente él tiene tres arterias hepáticas izquierdas, tres. En vez de tener una arteria de 3 milímetros, tiene tres arterias de 1 milímetro. Para él es normal, ¿no? Pero para efectos de donación ya no es muy favorable. Por tanto, la definición de las variantes anatómicas utilizando la fase correcta, fase arterial temprana, en la fase arterial con cortes milimétricos, les pediría de 3 milímetros, si es posible de 2, pero si se puede hasta de 3 milímetros, mejor. En la fase arterial, los cortes más finos posibles y la fase más temprana posible en el donante. A diferencia de los tumores, en los tumores también requiero cortes pequeños, pero la fase arterial debe ser tardía. Y recuerdo, doctor, que nos mencionaba usted de que, por ejemplo, en la anatomía portal, ¿no? Cuando hacía la evaluación de donante papá y mamá, teníamos que hacer como que una reconstrucción coronal en la técnica que se llama MIP para poder ver básicamente el diámetro y la longitud de la porta izquierda, ¿no? Esa porta izquierda, ¿qué tan importante es para el tema del cirujano, que quede creo que usted le llama la mecha, para que puedan, planificar la cirugía? Hoy en día ya no solamente hablamos de la parte izquierda, porque antes hacíamos solo trasplante del lado izquierdo del hígado. Ahora trasplantamos el lado izquierdo del hígado, pero también trasplantamos el lado derecho cuando hacemos donante vivo entre adultos. Y entonces antes nos interesaba esto, ¿no? Y te molestábamos, Javier, ¿cuánto mide en longitud? Hace un MIP en coronal, ¿y cuánto mide en longitud la vena porta izquierda? ¿Y cuánto mide de diámetro? Bueno, que habitualmente la porta izquierda de un adulto está entre 8 y 10 milímetros. Y entonces pedíamos estas imágenes en MIP y en coronal. Entonces, ahí nos quedamos. Pero hoy en día ya no, pues hoy en día también tomamos hígados derechos. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿no? Veamos este caso.
Si este es un donante y va a donar el hígado izquierdo, entonces yo voy a tomar esta parte del hígado y me interesa la parte izquierda. Pero ¿qué pasa si va a donar el hígado derecho? ¿Qué pasa si va a donar todo esto? Y yo corto la puerta acá y me puedo quedar con dos ramas de la vena porta. Esto lo veo aquí más claro. Si va a donar hígado izquierdo, no es problema, ¿cierto? Acá, no es problema. Pero si va a donar hígado derecho y yo quiero cortar la puerta, probablemente termine cortando la puerta acá y me queden dos ostium de la vena porta. Y acá con más razón, vean, donante hígado derecho. ¿Dónde corto la puerta? Acá. Yo ya sé que voy a quedar con un extremo de vena porta y otro extremo de vena porta. Para algunos esto es una contraindicación para la donación, porque no solamente van a haber dos venas portas, nosotros sabemos que a la vena porta le sigue la vía biliar, probablemente van a quedar también dos conductos biliares. Entonces, la anatomía portal, como ustedes están viendo, arriba, en cortes coronales, en MIP, ayuda muchísimo, pero hoy en día la volumetría y hacer la volumetría, el VR, que nos permite movilizar el hígado para verlo desde abajo, de arriba, desde atrás, de adelante, de acuerdo, sea ahora ya no es solamente hígado izquierdo, ahora también miramos el hígado derecho, porque ahora hay trasplante con AT vivo entre adultos y el hígado que se dona para un adulto es hígado derecho. Entonces, y el hígado derecho tiene más variantes anatómicas. El hígado izquierdo tiene pocas variantes, pero el derecho sí tiene muchas variantes anatómicas, especialmente en la porta. Pues ahora tenemos que mirar eso también, fundamental. Doc, otra consulta. Ahora, usted menciona de que, por ejemplo, tiene un software en su servicio, ¿no? En el servicio del Hospital Almenara. A nivel de salud, ¿alguna vez ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver una tomografía trifásica de otra provincia, por ejemplo, del Cusco? Cusco tiene el mismo PACS institucional de salud, que es el CAMTERON. Entonces, si la tomografía la hacen en Cusco, o sea, el paciente, por ejemplo, el donante vivo, ¿no? O una situación, un donante adulto, esas imágenes que son milimétricas, porque ya estos tomógrafos que están en casi todas las provincias cortan de 1,2 milímetros hasta menos, o puede cortar 0,6. Casi todas las adquisiciones ya de estos equipos son volumétricas, Sensacional. eh, del ci- de 128 para arriba, que son la mayoría de equipos que hay en provincias, existen. Entonces, esas imágenes que están en el canterón del Hospital del Cusco, por ejemplo, teniendo el acceso, usted las puede importar, digamos, y revisar y evaluar el paciente donante antes de que vaya al Cusco a hacer una cirugía. Sí, sí, de hecho sí. Esa es la ventaja del Canteron, ¿no? Nosotros accedemos al Canteron de Cusco, al Canteron de Arequipa o al Canteron de Trujillo y descargamos las imágenes y hacemos la volumetría. Es más, muchas veces subimos esa volumetría, la volvemos a subir al Canteron. Estas imágenes que hemos realizado de volumetría, las subimos al Canteron. Y así vamos avanzando con muchos pacientes. No necesitamos ir. Descargamos, hacemos volumetría y continuamos y avanzamos. Eso es súper importante, buen dato para, en general, ¿no? Para el hospital, las imágenes también que suban al sistema pueden ser trabajadas en otras estaciones, ¿no? Eso es importante. Creo que está ahí el doctor Fisher, que es el jefe de radiología del Hospital del Cusco. Doctor Fisher,
una preguntita. Ahí ustedes tienen el cinco vía, tienen el cinco vía y el otro sistema. Están pudiendo activar los audios. No sé si nos puedes apoyar para activar los audios, porque hay preguntas de los colegas. Ok, doctor Félix, buenas noches. Agradecerle por la brillante exposición, por supuesto. Hace un par de años ya, o si no es más antes, el trasplante hepático en el Salud Cusco está siendo impulsado, ya se han hecho muchas actividades de capacitación al respecto. También lo hemos tenido a usted en persona y también virtualmente, ¿no? En las capacitaciones. Es más, hace unos meses también estuvo con nosotros, ¿no? En una de de los trasplantes de donante vivo. Entonces quería consultar, bueno, nosotros en Salud Cusco tenemos toda la capacidad operativa para poder hacer la volumetría. Sin embargo, sí necesitamos mayor apoyo en esta parte, ¿no? Porque los, pues, todavía igual están en periodo de aprendizaje, ¿no? ¿Aló, se escuchó? Sí, se escuchó. Muy buena noche, doctor Carrasco. Felicitarlo por la exposición y también, ¿no? Como decía el doctor Fisher, todos estamos en proceso de aprendizaje para llegar a un mismo fin. Pero bastante ayudaría también la solicitud de los médicos especialistas cuando hacen el petitorio del examen correspondiente, solo mandan TEN de abdomen con y sin contraste. Son pocos los médicos o uno que otro médico que manda específicamente trifásica de hígado, nódulo hepático. Hola, hola, perdonen que se cortó. Primero estábamos escuchando a Fisher, y creo que me quedó pendiente de responderle a Fisher. Disculpen. Hola. Sí, doctor, adelante, lo escuchamos. Sí, sí, sí. Decía, sí, en realidad estamos para apoyarnos, ¿no? De pronto podemos, yo no sé si presencial, pues si se puede presencial, excelente, y si no, por vía virtual también irnos conectando, por ejemplo, para hacer volumetrías, de manera que uno pueda ir entrenándose. La volumetría inicialmente es un procedimiento radiológico, pero ya cuando uno se enfrenta a un procedimiento quirúrgico, ya tiene que ser muy, muy coordinado de cerca con los cirujanos. Por ejemplo, aquí tenemos una fase, voy a intentar compartir pantalla, venosa, vean ustedes, vean las supras, tengo una buena fase venosa, ¿sí? Veo la vena hepática izquierda, veo la vena hepática media, veo bien la vena hepática derecha, ¿cierto? Tengo una buena fase venosa. Tengo una buena fase portal. Con esta adquisición, por ejemplo, en el software de Philips o en el software de Siemens, las puedo utilizar muy bien para hacer una reconstrucción. Esta es una buena adquisición. ¿Ok? Para hacer reconstrucción, este es 0,6 milímetros y para hacer una reconstrucción venosa y portal, sí. Para la arteria, como decía, requiero algo más pequeño. A partir de esto, voy a tener la volumetría con todos los segmentos en base a la anatomía vascular. Aquí tengo los volúmenes hepáticos y voy a planificar. Si voy a hacer una hepatectomía derecha, una hepatectomía izquierda en el donante, yo tengo que ver con cuánto se queda el donante de volumen hepático, pero además con cómo va a ser su drenaje venoso y su entrada venosa. El flujo de entrada y el flujo de salida. Siempre favoreciendo la seguridad del que dona. Siempre. Entonces, correré mi línea de transección, como vemos acá, un poquito más hacia la derecha que lo que está mostrado acá, para que la vena hepática media se quede con el donante y el donante no corra ningún riesgo. Entonces, aquí la volumetría me dice que está a este punto, ¿ok? Pero la realidad es que yo tendré que correrme un poquito más acá
para que la vena hepática media no quede comprometida. Ah, pero el donante se va a quedar sin media, sí, el receptor se va a quedar sin media, sí, el receptor se queda sin media, se la reconstruimos, pues, pero no voy a poner en riesgo al donante por el receptor. Entonces, esto requiere, evidentemente, no solo un conocimiento de anatomía, sino ver qué está planificando el cirujano. Esto lo podemos hacer con patología hepática que se opere allá, lo podemos hacer, todo esto lo podemos hacer por vía virtual para ir familiarizándonos con estos software. Hay este software que es gratuito en el hospital, que es el- vean ustedes, me permite, por ejemplo, cortar afuera. ¿No? Ustedes sí conocen aquí el software desde el Radiant, ¿sí? Sí lo conocen. Me permite, o sea, o sea, hay varios software para poder procesar, ¿cierto? A lo que voy es que podemos juntos ir trabajando por vía virtual, por vía presencial, ir definiendo anatomías para ir avanzando en esto. La anatomía de la derecha, este es otro software, por cierto, ¿no? Pero se puede ir trabajando por vía virtual, interconectándonos para poder avanzar esto. Prestos a apoyar en lo que ustedes puedan. Ustedes probablemente son más expertos que yo, pero con la experiencia que hemos ganado podemos juntar esos esfuerzos para favorecer a nuestros pacientes. Con esto, no sé si con esto respondo a la inquietud de nuestro colega. Sí, Doc, hay una pregunta de Feliciana que dice, ¿la técnica es igual para el donante o receptor? O sea, yo creo que la pregunta va, o sea, ustedes evalúan al donante vivo, ¿no? A papá, mamá, si es un donante pequeño, o si es un donante adulto a otro donante adulto. ¿Hay alguna variación, digamos, en cómo hacer esa adquisición de tomografía? Creo que lo que usted mencionó, básicamente la arteria propia para donante y la fase arterial tardía, me parece, para cuando hay un tumor, ¿no? Creo que esa es la diferencia que usted ha planteado. Exactamente, exactamente. Sí, el donante es una persona sana. No estoy estudiando lesiones ocupantes de espacio, LOES, ¿no? No estoy ocupando masas hepáticas, nódulos. No quiero caracterizar un nódulo, un tumor. Por tanto, en el donante, la fase arterial es temprana. En el receptor sí me interesa si ese receptor con enfermedad hepática, porque se está trasplantando porque tiene enfermedad hepática, ¿cierto? Generalmente cirrosis. Sí me interesa ver si es que hay masas ocupantes de espacio. Carcinoma hepatocelular a la cabeza, pero pueden haber otros tumores. Entonces, en el receptor ya me interesa la fase arterial tardía. La fase arterial parenquimal en el receptor y la fase arterial anatómica en el donador. Básicamente esa es la diferencia. Arterial temprana en el donador, arterial tardía en el receptor. La fase portal puede variar un poco en el paciente cirrótico. Recordar que el paciente cirrótico, por su condición de cirrosis, especialmente el cirrótico en estadio intermedio o avanzado, tiene un estado hiperdinámico, una circulación esplácnica hiperdinámica. Y a veces la fase portal tiene que adelantarse un poquito, ¿ah? En el cirrótico descompensado. Pero básicamente es la misma. La arterial temprana en el donante, la arterial tardía en el receptor, la portal, como hemos comentado, y la venosa entre los 90 120 segundos para ver la anatomía vascular venosa. Ahora, con respecto a los protocolos, aquí una pregunta sería debido a la solicitud dirigida a cada patología. Claro, lo que pasa es que lamentablemente, cuando los médicos hacemos la solicitud, no ponemos ni siquiera el diagnóstico, ¿cierto?
¿no? Tomografía de contrastada de abdomen y pelvis. Y muchas veces no ponemos que hay un tumor. Y nosotros sabremos que si hay un tumor tiene que ser trifásica, ¿ya? O cuatrifásica o multifásica, como le queramos llamar, ¿de acuerdo? Lo real es que es una cuatrifásica, ¿cierto? ¿Ok? Pero como no ponemos el diagnóstico, a veces, no a veces, muchas veces los médicos es difícil que ustedes adivinen. Lo mínimo que tiene que haber es el diagnóstico para tener una idea. Diagnóstico, donante vivo. Ah, yo sé que donante vivo voy a requerir una multifásica con una fase arterial temprana. Diagnóstico, cirrosis con carcinoma hepatocelular. Yo sé que voy a requerir una multifásica con una fase arterial tardía. Lo mínimo. Pero lo ideal sería, evidentemente, especificarlo. Los que tenemos ya una intención, sí tenemos que especificar. Ahora, de pronto tengo un shunt arterio portal. De pronto tengo un shunt arterio portal. Eso me va a cambiar totalmente la dinámica hepática. Entonces, yo tengo que pedir primero la fase arterial temprana, ¿sí? A pesar de que sea cirrótico y tengo un tumor. Primero pido la fase arterial temprana, porque al ser anatópica y al haber un shunt, se va a alterar la circulación hepática. Entonces, tenemos que dar datos. Lamentablemente, sí, pues, los médicos y en especial los cirujanos, ustedes no se entienden, escribimos lo menos posible y los ponemos a ustedes en muchos problemas porque a veces hay que estar hasta repitiendo porque no se hicieron las fases correctas, pero no porque ustedes no las hagan, sino porque nosotros no las especificamos. Pero sí sería bueno acostumbrar cada vez que hay una solicitud, especifique, ¿no? Especifique las fases que quiere. Lo ideal es que cuando uno pide una multifásica ponga arterial temprano o tardía, portal y venosa, que uno la ponga. Doc, una pregunta. A veces cuando, por ejemplo, tenemos un paciente cirrótico, como dice, ¿no? Con el hígado comprometido en la circulación, ayuda de alguna forma usar mayor cantidad de contraste, porque, bueno, considerando que el hígado es un órgano voluminoso, cuando nos piden, por ejemplo, en los otros estudios trifásicos de hígado, ya en un paciente enfermo, cirrótico, por lo menos yo entiendo de que uso mayor cantidad de contrastes, 120 centímetros, para tratar de que el contraste impregne ese hígado enfermo. Y a veces la porta no queda muy bien, entonces como que no entra, digamos, mucho contraste en ese hígado enfermo. ¿Algún comentario sobre eso? No, en realidad la cantidad de contraste no tanto. Más ayuda la concentración, pero la concentración habitualmente viene una sola, ¿no? La cantidad de contraste no varía tanto. Sí, sí, o sea, evidentemente en virtud de la masa corporal del paciente, ¿no? No sé cuándo estamos utilizando, pero 1,2 o 1,5 por kilo de peso, ¿ya? Y, y, y a 2,5, 3,5 mililitros por segundo, eh, evidentemente con inyector, pero básicamente la dosis varía en función del kilo de peso. 1,2 o 1,5 es lo recomendado. Poner más realmente no ayuda mucho. Es básicamente la adquisición en el tiempo correcto, la concentración en el tiempo correcto y evidentemente la velocidad correcta. La cantidad por kilo de peso, básicamente. Gracias, Doc. ¿Hay más preguntas para el doctor Carrasco? Parece que no hay más preguntas, Doc. Así que
Bueno, agradecerle, doctor, por su tiempo, por haber participado de es una capacitación que se está haciendo al Hospital del Cusco. Yo la otra semana voy a ir presencial. Hay dos temas que se están tratando en esta capacitación, ¿no? Uno que es la perfusión cerebral y otro que es de volumetría hepática. Y sobre el tema de perfusión eh, hepática, por ejemplo, en el Hospital Almenara, con los tomógrafos que tiene, ¿hay se ha hecho alguna perfusión de alguna tumoración? Tenía entendido que con el doctor Apaza se hacía un poco la perfusión de páncreas, pero no sé si en el tema de hígado se realiza o se ha avanzado algo de perfusión. Básicamente en páncreas, no tanto en hígado, básicamente en páncreas que es más útil. En algunos tumores hepáticos raros realmente, pero básicamente en páncreas sí es bastante más útil. Ah, perfecto. Entonces, perfusión para páncreas, bueno, cerebro para stroke, eso es importante. Y en hígado, básicamente un buen estudio trifásico. ¿Una otra pregunta de los colegas? Ok, Javier, si no hay más preguntas, entonces ahí nos quedamos y agradecido por la invitación.